Mi nombre es Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy, sí. Se llama como mi abuelo. Tomás Perón, sí. Descomido con un poco de café, por lo menos. No se moleste usted. No es molestia, hay que esperar. Cortadito toman café. Bueno, yo lo prefiero solo. Solo, Sí, por favor. Bueno, café para los cuatro es bueno. Nuestra misión periodística tiene un sentido esencial. Nosotros debemos, nuestra obligación básica es no prestarnos al juego de la figuronería de ninguna manera, Que no tiene ningún valor. que no tiene ningún valor, sino tratar de ofrecer a la gente que nos lee, que es el pueblo definitivamente, Claro. es el pueblo, Claro. es tratar de ofrecerle la información veraz, correcta, precisa y necesaria. Eso es muy bueno. Quisiera verificar algunos datos con usted, general. Primero la fecha de su nacimiento, que es en Lobos, el 8 de octubre de 1895. Luego su viaje a la Patagonia. Usted parte con sus padres y su hermano Mario hacia el territorio de Santa Cruz. Se instalan en una estancia que se llama Chancay. ¿Cuál fue su contacto con la naturaleza, con los animales allí en la Patagonia? La Patagonia, nosotros, en la estancia de mi padre, nosotros teníamos normalmente de 15 a 20 perros, ovejeros, porque nosotros éramos ovejeros, en la Patagonia se tienen solamente ovejas. Bueno, esos fueron mis compañeros desde que yo tengo uso de razón. Vivía entre los perros. Tan es así que tengo un recuerdo, un quiste diatídico que tengo en el hígado, yo enquistado así, calcificado, porque lo tengo. El recuerdo de estos perros, ¿no? Que en la Patagonia hay mucha idiatidosis. Sí. Bueno, ese cariño por los animales lo tomaba en el contacto y en la vida con los animales. ¿Y cómo se inclinó usted finalmente por la raza canis, que es la que... Bueno, porque me regalaron, ya estos son perros de lujo. Yo estuve siempre ese perro de campo, perro ovejero, que allá en la Patagonia un perro vale más que un peón. Porque para sacar las ovejas que son salvajes allá, no. Sacarlas del monte, un peón a caballo no las saca. Y el perro las saca. Por eso se tienen muchos perros. Después teníamos perros galgos para cazar guanacos y avestruces, que es el deporte de nuestro, de esa época. Bueno, eso lo lleva a uno al contacto con los animales. Y el caballo, bueno, para uno que anda a caballo y que ha andado, como yo, en el desierto, a caballo, y el caballo es parte de la vida de uno, ¿sabes? Porque ese es el que le salva la vida en cualquier emergencia. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en Chancay, que íbamos a buscar leña a la cordillera, a los baguales, que están enfrente ahí de Santa Cruz. Bueno, salía un carro a buscar leña para tener leña para el invierno, ¿no? Eso se hace normalmente en el verano. Se trae leña del monte y se apila en las estancias y se tiene todo el combustible para todo el invierno. Para eso iba uno o dos carros que traían 10.000 kilos de leña. Era lejos la cordillera. Sí, quedaba de ahí, de Chancay, que es donde estábamos nosotros, quedaban más o menos unas 40 leguas. Se tardaba un mes y medio, 2 meses para eso. Bueno, yo a menudo, cuando iban las tropas de carros para traer la leña, y yo me iba con ellos, montaba mi petizo, y como llevaban tropillas, esos carros llevan tropillas para cambiar los caballos. En esa época no había automóviles, ¿no? Bueno, imagínense, ¿cómo no le va a tomar cariño uno a ese animal? Ese animal pasa a ser, ¿sabe?, el mejor amigo, ¿no? Quisiera que usted recordase un poquito algunos compañeros de estudios y amigos que a usted... Bueno, sí, una de las cosas más lindas que tiene el colegio militar es esto, la camaradería, el compañerismo. O sea, yo he seguido siendo amigo y compañero de todos los muchachos del colegio militar. La mayor parte de ellos han sido, los hemos utilizado también nosotros durante nuestro gobierno, las cosas, muchos de ellos. Otros no, bueno, se han desentendido, otros estaban más viejos ya, en fin, como esas cosas que tienen. ¿Pero usted recuerda un amigo directo de esa época? Sí, varios. Del colegio primario hay un muchacho, Mario Olivari, que era compañero mío, que hasta ahora somos amigos y seguimos trabajando. Ahora, del colegio militar, la mayor parte de los muchachos, muchos se han muerto, muchos ya, quedan muy poquitos, quedaremos 12 o 13, éramos 128, quedaron 12 o 13 muchachos. Sí, de ellos, yo tengo un compañero que ha sido siempre un hombre bien compañero, que es el actual general Isidro Martínez.
un general que hizo la escuela de guerra conmigo, en fin, un muchacho que vivió siempre en una amistad muy cercana y muy íntima. ¿Usted siendo presidente en general se tuteaba con algunos de estos amigos? Sí, con los compañeros solamente. ¿Usted conservaba el tuteo solo para la gente íntima? Sí, para los muchachos compañeros de colegio, yo muy poca gente he tuteado. Porque había un mito así, se tutea con el general Perón. Sí, bueno, son todos los que fueron compañeros de colegio, o sea, muchachos de toda la vida, ¿no? Claro. Es decir, yo no me he tuteado con mucho más gente. Que eso es un rasgo de carácter también, ¿no? Bueno, más bien es una cuestión costumbre del ejército, ¿no? Claro. En el ejército solamente se tutean los compañeros. Usted egresa general del Colegio Militar en diciembre de 1913. ¿Su primer destino recuerda cuál fue? Bueno, de subteniente yo fui al Regimiento 12 de Infantería cuando me recibí en Paraná. Y allí en Paraná, en fin, llegué y me incorporaron a una compañía. Me entregaron una sección como se hacía en aquel entonces. En aquel entonces la conscripción era la mitad. Eran conscriptos y la mitad eran voluntarios. Claro, porque todavía se instruía por la táctica de Capdevila, la vieja táctica. Y entonces nosotros fuimos los que introdujimos en el ejército ya la nueva organización, la nueva instrucción, la nueva táctica. Es decir, ya tomamos los métodos alemanes. Hicieron las traducciones de los reglamentos alemanes y nosotros ya fuimos instruidos así. De manera que fuimos las primeras promociones de oficiales que cambiaron totalmente la antigua usanza militar nuestra por los nuevos métodos de preparación e instrucción alemana. Nosotros tuvimos en el Colegio Militar instructores alemanes. Fue la primera misión alemana que fue allá fue en 1910. Cuando yo me incorporé al Colegio Militar en el 1911 ya eran alemanes los que dirigían todo eso. De modo que su vida militar fue más bien apacible, digamos, y muchos... La vida de trupié, le llaman al que trabaja con la tropa, ¿no? El tropero, digamos así, ¿eh? Bueno, todos los oficiales al principio naturalmente tienen que cumplir esa etapa. Yo estuve allí hasta 1918. Después pasé un año al arsenal de guerra, me pasaron al arsenal de guerra. Y de ahí ya pasé al año siguiente a la escuela de suboficiales. Ya me dieron, ya era teniente, yo ascendí a teniente 2 años después de haber salido del colegio. General, creo que es de esa época que arranca justamente su predilección por los deportes. Yo siempre he sido un deportista desde que salí del colegio militar, porque en 1910, en 1911, cuando yo entré al colegio militar, y cuando en 13 salí del colegio militar, los deportes comenzaban en el país a tener importancia. Hasta entonces no se habían hecho deportes. Yo fui de los primeros que boxeé en Buenos Aires, con Picat del Sar, con González Sacha, que todos ellos estaban influenciados por Jorge Newben, y Jorge Newben era otro que boxeaban también. Yo no lo alcancé, pero alcancé a muchos muchachos que habían estado con él. Había una cantidad de chicos que boxeaban, otros que hacían esgrima. Bueno, yo conectado con ellos empecé a hacer ya deportes. Empecé a boxear, me rompí las manos porque nosotros en esa época no nos sabíamos vendar. Ese metacarpiano que ha salido para arriba por una piña que ha dado mal, no fue que ha dado con la punta. Bueno, y me rompí las 2 manos y ya no pude, entonces me tuve que dejar el boxeo y empecé a hacer esgrima. Bueno, hice esgrima durante muchos años, yo he sido campeón argentino de esgrima, de espada de combate, representaba a la Argentina en la primera Olimpiada de París, en fin. He hecho mucho deporte, he jugado al polo. Después, en el ejército, el básquetbol lo introduje yo, desde la escuela de suboficiales. ¿Todavía usted hace un poquito de esgrima por la mañana aquí, general? Algunas veces sí, con mi señora, es buena esgrimista mi mujer. ¿Sí? Sí, yo le enseñaba a ella. ¿Qué hace, espada o...? Espada. Sí, florete hago yo. Sí, esa es el arma básica, el florete, ¿no? Está toda la técnica de esgrima tener florete. Y ella es muy liviana, lo debe poner en apuros. Es buena. Bueno, me he pasado la vida, cuando estaba en la escuela de suboficiales, que tenía una compañía allí, yo era comandante de compañía, íbamos a todas las
teníamos un equipo de atletismo formidable. Nosotros en ese entonces se hacían unos concursos municipales de atletismo. Se empezaba recién en la Argentina. Yo hice la traducción del primer reglamento de atletismo que vino de Alemania. Las figuras están hechas por mí, no tenía quien me las hiciera, pero las hice yo mismo, la figura de los... Bueno, trabajé muchísimo en esa cuestión del deporte porque a mí me ha gustado muchísimo. Claro, lo que más he cultivado ha sido la esgrima y en cierta medida obligado porque ya una vez que fui campeón en el ejército tuve que defender todos los años el campeonato, ¿no? Yo fui durante 10 años campeón del ejército. El enemigo más fuerte que tenía era el doctor Gaudino, me acuerdo. Gaudino, sí. Lo conozco mucho. Muy alto. A él y a la mujer, que es el médico. No me pudo ganar nunca, Gaudino. Porque él hacía una esgrima de espada un poco rígida. Y yo a él le hacía florete, y como él no sabía florete, lo fue a... Bueno, en el jockey yo tiraba mucho. Todos los campeonatos los hacíamos en el Jockey Club, de manera que la gente del Jockey Club es casi toda amiga mía, ¿no? Fuera digamos, de los políticos somos amigos y sigo siendo amigo de muchos de ellos, ¿no? ¿Cómo fue, en general, su participación en la Revolución del 30? Bueno, yo estaba en la Escuela Superior de Guerra en ese entonces. El año 1930 se produce, digamos así, un movimiento generalizado dentro del ejército. En el ejército nadie escapó a esa revolución, todo el mundo estaba más o menos comprometido. Pero en el ejército ha pasado siempre una cosa, hay un 20% que está con la revolución, otro 20% que está contra la revolución y un 60% que no está con ninguno, que son los profesionales, los que se dicen profesionales, que no participan de esas cosas. Bueno, yo en ese entonces era capitán, de manera que estaba en la Escuela Superior de Guerra, y a mí me toma la revolución en ese momento. Nosotros éramos todos los oficiales que estaban allí participaban de la revolución, porque era una revolución militar. Y eso hasta por espíritu del cuerpo se sigue en esas cosas. Yo no entendía mucho de estas cosas, porque hasta entonces había hecho una vida eminentemente profesional, ¿no? Yo en 1916, cuando le eligieron a Irigoyen, voté por primera vez, porque yo salí de subteniente y tenía 18 años, me enrolé siendo subteniente. Voté por Irigoyen en la primera presidencia. A mí me conversó, me acuerdo, el coronel Descalzo, que era profesor de la escuela. Bueno, y nosotros entramos en esa porque el asunto estaba muy difícil, era muy... Por otra parte, había habido un trabajo muy grande contra Irigoyen en el segundo gobierno. Un gran trabajo contra él, de manera que no era difícil entrar. Entramos, bueno, yo participé en la medida que fueron los demás, ¿no? Sin ninguna decisión, diremos, personal, siguiendo el movimiento que se estaba realizando. Eso explica un poco que usted en el 43 tenga que volverse contra todo eso, ¿no? Natural, claro. Porque claro, ya desde el 30 al 43 hubo una gran experiencia, ¿no? Ya se vio perfectamente bien porque el movimiento del 30 fue en realidad un movimiento reaccionario. Fue un movimiento reaccionario. Es decir, yo no creo que Irigoyen lo golpeara, Irigoyen cayó. Era un gobierno popular, era un gobierno realmente representativo, pero totalmente inoperante frente a los graves problemas que se presentaban. Vea, en ese momento yo creo que estaba todo el mundo contra el gobierno. Nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Cuando se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español. Y todas las colonias españolas estaban asusadas, es decir, hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Era la masonería la que dirigió todo eso. Muy bien,
Eso planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo, ya están planteadas las dos líneas, perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. Esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas, la línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, bueno, los federales era la línea nacional, que diremos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea masónica, es antimasónica, es la línea, diremos, nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra en las colonias. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba Hipólito Yrigoyen, en esa línea estaba yo. La otra línea es la línea masónica, es la línea anglosajona. ¿En qué circunstancias, se acuerda usted, general, le encomiendan su misión a Europa antes de la Segunda Guerra? Cuando en 1937 yo estaba en Chile, regresé de Chile, había sido agregado militar en Chile 3 años, y regresé de Chile, me llamó a mí el ministro de guerra entonces, general Carlos de Márquez. Era para mí uno de los mejores generales que hemos tenido nosotros, en cuanto a su personalidad y especialmente su cultura, un hombre extraordinario. Me llamó, me conocía mucho, él había sido oficial del colegio militar cuando yo era cadete, y había sido además profesor mío en la Escuela Superior de Guerra, y después fuimos profesores juntos en la Escuela de Guerra. Después yo estaba de profesor en la Escuela de Guerra y él estaba en el Ministerio de Guerra, era ministro de Guerra. Bueno, cuando yo regresé de Chile me envasaron al Estado Mayor de la División de Operaciones y me llamaron del Ministerio de Guerra y me dice, bueno, vea, acá se viene la guerra. La Segunda Guerra Mundial se viene, eso no la evita nadie. Aquí ya hemos hecho todos nuestros cálculos, pero la información que tenemos es muy deficiente. Los agregados militares informan de la parte militar, pero la guerra hoy no es la parte militar, el 99% es la parte civil, política, internacional, acontecimientos. Es decir, todas las causas y razones de ese drama sangriento y apasionado que es hoy la guerra de los pueblos, ya no la guerra de los ejércitos. Y los agregados militares parece que informaban un poco gallináceamente sobre el problema y no satisfacía las inquietudes de un ministro de guerra, una cosa natural. Por ese motivo me dijo usted que es profesor de la materia, yo era profesor de esa materia precisamente, la guerra total, estrategia, historia militar, nosotros hacemos un conjunto de materias con una sola, y me dijo, piense que yo necesito información y eso se va a encargar usted de dármela. Y así fui a parar a Italia. Yo elegí Italia porque en Italia indudablemente se estaba produciendo un ensayo de un socialismo nuevo en el mundo. Hasta entonces el socialismo había sido el socialismo internacional, dogmático del marxismo. Y allí, en Italia, estaba produciendo un socialismo sui generis, un socialismo nacional, un socialismo italiano. Hay que ponerse, para ver este acontecimiento hay que ponerse en el lugar y en el tiempo, Si no, ahora ya lo vemos distinto naturalmente, pero ¿cómo se veía entonces allí? Eso fue en el año 37. En el año 37. Bueno, ya comenzaban en muchas partes un proceso de transformación en ese mismo sentido. Ya había en Europa países y monarquías con gobiernos socialistas. Es decir, que la Revolución Rusa había tenido una influencia muy grande. Indudablemente la Revolución Rusa se hizo con carácter internacional y de penetración mundial, pero no pudo pasar
la frontera, diremos, de la Europa occidental. Se quedó ahí en el Cáucaso, pero no pudo pasar para acá. En cambio, la influencia socialista pasó, pero pasó con características ya de Europa occidental, no de la Europa oriental ni de Rusia. Eso ya se veía, y a mí me interesaba el problema, porque la guerra fue por esa causa, no fue por muchas otras causas que dicen. La verdadera causa de la Segunda Guerra Mundial es una evolución acelerada provocada precisamente por esos grandes movimientos ideológicos de Oriente. Indudablemente esa fue la causa. Bueno, retomando el hilo de la cuestión, como les decía, caí así yo a Europa. Estuve acá 3 años, no estuve solamente en Italia, estuve en varios países. Aquí estuve 6 meses después de la guerra civil. Hablé aquí, en Francia, etcétera, hablé con los republicanos que habían hecho la guerra, de manera que a mí no me la contaron solamente estos que están, a mí me la contaron también los otros. Aquí yo conozco la realidad de acá como si los hubiera parido, porque claro, los vengo siguiendo desde 1939 o 38, ¿no? Cuando se hacía acá la guerra civil. Bueno, estuve también en Alemania, estuve en Rusia. Los oficiales alemanes, conversando con ellos, nos entendíamos bien en francés, en alemán o en italiano. Yo champurreaba un poquito el alemán, que es el diablo, lo puede hablar solamente, y los alemanes, ¿no? Bueno, como ellos estaban, yo fui a la línea de Lützen. Las fortificaciones alemanas tenían una línea fortificada a la altura de la ciudad de Lützen, en la Prusia Oriental. Pero enfrente estaba la línea rusa, que iba de 2 fortalezas que tenían Kozno y Grodno. Estaban ahí las 2 líneas, pero eran amigos los oficiales y los jefes, y eso me hicieron pasar. Por eso me interné bastante. En Rusia me hicieron mover un poco por ahí, casi todos los vehículos militares del norte de las fortificaciones. Bueno, por ese motivo vi más o menos cómo era el asunto ruso, y cómo era el asunto ruso visto desde el ejército, que no es el mismo que se ve desde el pueblo por el Partido Comunista o desde el pueblo por el Partido Anticomunista. Los oficiales allí eran más bien neutrales en el orden político, en esa época. Era claro, durante la etapa dogmática del marxismo, con Stalin. Venían de las purgas, además, era tan tremenda, justo por esa época. Bueno, visité así Francia, aquí estuve 6 meses, en Portugal estuve 3 meses también, porque ese era un foco de espionaje. Y yo estaba estudiando, porque como tenía que informar, fui mandando informes sucesivos, hasta que llegó un momento que le escribí al ministro y le dije: vea, yo ya no le puedo mandar nueva información, mande usted a otra persona capacitada que quizás viendo más que yo o mejor que yo le pueda ser más útil. Efectivamente mandaron otro y yo regresé a la Argentina. Cuando uno está en tiempo de paz hay una nebulosa que es el convencionalismo pacifista. Es una nebulosa que no le deja ver claro nada a uno, pero cuando se produce la guerra esa niebla se levanta y usted ve descarnado y claro el panorama. Ahí cada uno ya es como dicen acá los gallegos cuando matan al toro, la hora de la verdad, ¿sabes? La guerra es la verdad. Pero también es en el proceso de evolución político-social, es el momento en que se detiene. La guerra es como si le construye un dique a la evolución, la para la evolución. En el 38, al declararse la guerra, la evolución político-social que estaba entrando en Europa con una fuerza y una velocidad tremenda, se para ese proceso. Indudablemente que la evolución es una fuerza de la naturaleza, como es el agua, y sigue una táctica muy similar al agua, siempre pasa. El agua usted le pone y ella toma la línea de máxima pendiente y se escurre y va. Usted le construye un dique, trata de infiltrarse. Si le pone un buen pasamento, entonces trata de salir por los costados y no sube a ver si sobrepasa el dique y si no puede, golpea y golpea y golpea hasta que rompe el dique un día y pasa, como le ha pasado a los mendocinos hace poco tiempo. Bueno, esa evolución es otra fuerza de la naturaleza. La guerra le hace un dique y sigue golpeando y sigue golpeando. Claro, cuando termina la guerra es que se rompe el dique y
se lanza, es lo que estamos viviendo, es lo que nos toca vivir a nosotros desde hace 25 años. General, fue cuando usted vuelve de Europa en 1941 que le expone sus reflexiones a los oficiales del ejército, ¿no es cierto? Cuando yo llego allá, después de haber estado todo eso, claro, vi esas conferencias secretas que damos siempre nosotros los militares. Todo el mundo lo sabe, pero son siempre secretas. Claro, yo ya iba con otra verdad que la que se tenía allí. Había aquí bebido en la fuente. Yo puse la verdad. El ministro de Guerra, que era un hombre muy evolucionado y muy inteligente, se dio cuenta enseguida, me dijo que toda la razón del mundo, pero los otros allí cavernarios generales que había del régimen reaccionario que el país arrastró siempre, producto de un sector seleccionado para hacer un ejército, una guardia pretoriana, esos generales, claro, dijeron que era comunista, yo lo menos que dijeron. Entonces el ministro me mandó un poco afuera para que se olvidaran de esas cosas. Así fui a parar de director del Centro de Instrucción de Montaña en Mendoza. Claro, allí pasé 8 meses. Después me nombraron en la dirección de la Inspección de Tropas de Montaña. Cuando volví, se me presentaron 8 o 10 coroneles jóvenes. Muchos de ellos habían sido alumnos míos en la escuela de guerra. Se me presentaron y me dijeron, vea, nosotros hemos escuchado sus conferencias y estamos totalmente de acuerdo con usted. Pero no hemos perdido el tiempo. Nosotros nos organizamos en el ejército una fuerza con la cual podemos tomar el poder en 24 horas. Es el famoso GO. El GO, sí. Efectivamente, dice, nosotros estamos dispuestos porque era el momento en que se estaba ahí nuevamente por elegir a Patrón Costa, es decir, por un nuevo fraude patriótico de ese que hacían los conservadores siempre en nuestro país. Bueno, a mí me dieron un susto de la nada, porque usted ve cómo vienen encadenándose las cosas, no soy yo, Sí, claro. es más bien el destino, diremos así. Bueno, cuando me dicen a mí eso, le digo, muchachos, espérense. Esto de tomar el gobierno es una cosa demasiado seria. Con esto no se puede jugar. Tomar el gobierno para fracasar es mejor no tomarlo, ¿no? Si se toma el gobierno ha de ser para algo. ¿Qué han pensado ustedes? Y bueno, eso que usted dice. Bueno, los muchachos entusiastas y todas esas cosas, pero claro que en un proceso de esta naturaleza no tienen una orientación bien definida. Porque allá también había que hacer las cosas continuas, no era Europa aquello. En Europa yo hubiera sabido cómo había que hacerlo ya de inmediato, pero allá había que hacerlo continuo porque son 10 años de distancia en el tiempo. Claro. Lo que se produce acá llega allá 10 años después para realizarse. Bueno, le dije, déjenme pensar, le pido un plazo, 10 días me dan. Dice, porque nosotros tomamos el gobierno y usted hace la parte política, prepara todo, nosotros hacemos administración para que el país no se perjudique. Dije, bueno, con todo déjenme pensar, si yo después le doy el ok, como dicen los yanquis, bueno, será porque yo estoy persuadido de poder hacer una obra, si no es inútil que lo hagamos. Muy bien, me dieron los 10 días, lo primero que hice fue llamar a Patrón Costa. Patrón Costa era amigo. Y además yo tenía algunos amigos comunes como él, como Adrián Escobar y todo, entonces me invité a que pasara por casa un día y se fueron a casa y estuvieron 5 horas hablando conmigo. Patrón Costa es un hombre inteligente, capaz, nada tonto, de cualquier cosa puede tenerlo, de tonto nada. Cuando yo le hablé durante un rato largo sobre cómo venía en el mundo la evolución y qué era lo que iba a ser el futuro, el hombre enseguida se dio cuenta y penetró fácilmente en eso. Bueno, es así. Yo le dije, vea, no acepte la candidatura, porque si aceptar la candidatura, usted no va a llegar a la elección, o si llega a la elección, peor, porque lo van a sacar después. Esto es un asunto que ya está decidido. El hombre tan convencido quedó, después de hablar conmigo, que yo
me daba la impresión de que quería acompañarme, ¿sabes? Claro, él no podía, no podía. Pero algunos amigos de él sí, don Ramón Cárcano, por ejemplo, che, Trabajo y Previsión, se mandaba unos espiches más incendiarios que los míos. Y don Joaquín Anchorena también trabajaba con nosotros en Trabajo y Previsión, eran hombres amigos de él, que habían conversado conmigo. Bueno, casi toda el ala juvenil del Partido Conservador estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Cuando yo vi eso dije, bueno, es cierto que son los duros, son flexibles como para entrar en una cosa de estas. Bueno, vamos a ver los demás, llamen los radicales. De los radicales se presentaron la Junta Renovadora, que era la juventud radical también. Los viejos carcamanes de la política no se interesaron en el asunto como pasó después y como seguirá pasando. Están en otra época ellos. Pero la juventud vino toda con nosotros. Claro, cuando yo vi eso llamé a los socialistas. Yo hablé con el doctor Enrique Dickmann, un hombre extraordinario, para mí extraordinario también. Cuando yo terminé de hablar con ellos dije, bueno, si hace casi ya un siglo que nosotros estamos hablando de estas cosas y no hemos hecho nada. El que proponga hacer esto, claro que nosotros lo vamos a acompañar. Bueno, cuando yo vi esto, lo llamé a los muchachos y les dije, bueno, me parece que se puede hacer algo. Pensaba que podía prepararse la revolución. La revolución implica dos hechos, sin los cuales ninguna revolución puede realizarse. El primero es la preparación humana y el segundo la preparación técnica. La preparación humana la hace un hombre realizador y 100.000 predicadores. Esa es la preparación humana de la revolución. Lo otro, hay que formar un organismo de estudio, primero de concepción de la revolución, para fijar los grandes puntos ideológicos y políticos de la revolución, y después preparar una planificación total para la realización. Esos dos trabajos tienen que realizarlo alguien. Entonces, mis jefes estuvieron de acuerdo, me dijeron, nosotros tomamos el gobierno, y tomando el gobierno nos eligieron 3 generales, por una cuestión de deformación profesional que tenemos nosotros, queremos llevar siempre un general al frente. Eligieron 3, que eran cabeceadores, más o menos, buena gente. A medida que fueron fracasando, lo fueron sacando y dejándolo. Así llegó a quedar el general Farrell al frente de eso. Cuando Farrell lo nombraron, era ministro de guerra, quedó acéfalo del ministerio. Entonces me obligaron a mí, me dijeron, no, esto no se lo podemos entregar a cualquiera del ejército, ¿no? Me nombraron ministro a mí. Yo exigí que simultáneamente con eso me nombraran presidente del Departamento Nacional del Trabajo, que era un organismo oscuro y trascendente que funcionaba ya olvidado y nadie se acordaba de él. Pero claro, ese es el punto de apoyo y la palanca que yo necesitaba para levantar, es decir, la preparación humana de la revolución. Yo lo convertí enseguida en Secretaría de Trabajo, lo instalé en el antiguo Consejo Deliberante y comencé el trabajo de la preparación humana. Como digo, empezamos a realizar. Yo, por una cuestión casi de recuerdo infantil, ¿sabe? Lo primero que hice fue el Estatuto del Peón, porque yo he nacido en una estancia, me he criado en la estancia de mi padre, primero en Lobo, después en la Patagonia, de manera que los primeros que reivindiqué fueron los peones, pobrecitas, que yo sabía la vida que pasaban y lo que vivía esa gente, ¿no? Bueno, desde allí empecé a realizar y a la vez a formar predicadores. Llegaban 10.000, les hablaba, llegaban 1.000, igual, llegaban 3, igual, yo les hablaba, eso fue una cosa que fue penetrando. Cuando acordé, el país entero estaba movilizado a base de predicadores, cada uno en los estamentos en que podíamos entrar. En una prédica de esta naturaleza no se entra de golpe en todos los estamentos de una comunidad. Hay que buscar los elementos que penetran. Claro que lo más fácil para mí era la parte sindical, que estaba tan abandonada y tan dejada de la mano de Dios, declaradas asociaciones ilícitas, los sindicatos, etc. Fue más fácil penetrar, pero así mismo fuimos penetrando en todas las otras partes, en forma amplia o reducida, pero siempre. Cuando esos 100.000 o ese millón de predicadores se extendieron por todo el país, indudablemente eso tuvo su efecto. Cuando yo creí oportuno, llamé a los que estaban manejando toda la dirección de la predicación
Dije, bueno, ahora vamos a ver si es cierto, si lo que hemos hecho a los 6 meses más o menos está entrado de previsión, si ha tenido efecto. Háganme ustedes una concentración aquí en el Monumento del Viejito San Peña y Diagonal y Florida, y si ustedes me reúnen 100.000 personas, no hay más claro, los reunieron 350.000. Cuando yo vi eso, ya empezaron a gritarme presidente, y era donde yo me asusté más, porque yo estaba realizando este trabajo para otros. Yo aspiraba a ser, diremos así, el Lenin de esta revolución, nada más. No tenía otra aspiración. Bueno, imagínense ustedes el trabajito que teníamos allí. Cuando yo vi eso, le dije a los muchachos, bueno, ahora yo estoy convencido de que esto entra, sigan ustedes con este trabajo. Yo creé entonces el Consejo Nacional de Posguerra. Fue un largo trabajo y conocí las grandes cabezas que en ese momento habían, es decir, cabezas útiles, porque cabezas hay muchos, capaces, pero inútiles. Lo que se necesita para esas cosas son cabezas útiles. Así lo conocí yo a Miguel Miranda, el primer día que lo conocí a Miguel Miranda, que fue indudablemente un hombre extraordinario. Casi terminamos a sillazo la discusión, ¿no? Porque él era caliente, yo también, bueno, pero yo me di cuenta que era un hombre que valía mucho. Entonces después de la discusión lo llamé y le dije, che, joder, vamos a tomar un cafecito, y empezamos a charlar, yo lo necesito a usted. Entró enseguida, porque era un hombre inteligente, de buena voluntad y capaz sobre todo. Bueno, así fui eligiendo. Me quedé más o menos de los 100, me habré quedado con 50, con la mitad. Y con ello empezamos a estudiar todo el problema, diremos así, ideológico. Entonces, primero que teníamos que hacer es estudiar, diremos así, cómo estaba el país, ¿no? Para establecer un plan, hay que establecer los objetivos, cómo está el país, y después establecer los caminos que conducen de la situación en que se está, a la que se quiere estar. Eso es realidad, el plan, como decir, la parte práctica de cualquier plan. Bueno, hicimos el estudio estadístico y en eso yo lo nombré secretario al doctor Figueroa. El doctor Figueroa es el mejor estadígrafo que hay en el país, no tengo yo la menor duda. Él hizo un estudio estadístico y cuando terminó me dijo, vea, esto es todo mentira. Como generalmente pasa con las estadísticas. Cuando nos dimos cuenta de eso, hubo que hacer, reemplazar esa estadística técnica diremos, ideal por una estadística empírica, pero real. Se hicieron 15.000 encuestas. Se hicieron estudios monográficos fijando los grandes objetivos en cada una de las grandes líneas de la actividad nacional, tanto en el orden, es decir, en todos los órdenes. Bueno, cuando tuvimos eso ya teníamos un plan. Ahora, la obra de arte no es concebir un plan, la obra de arte es realizarlo. Entonces, formamos para cada uno de los grandes compartimentos de ese plan, formamos un equipo de ejecución, con muchachos jóvenes, capaces, honestos. Cuando estuvo hecho, terminado el estudio y la planificación, etcétera, allí llamé a los militares y les dije que llamar a elecciones. Yo no quería llamar a elecciones, porque no se podía jugar la revolución a la luz de una revolución, que podía una elección que podíamos perder. Y dije, bueno, nosotros hemos dicho al pueblo qué es lo que queremos. La Unión Democrática le ha dicho a su vez lo que quieren ellos, que el pueblo decida quién es el que quiere, si que nosotros o que ellos. Si nos eligen a nosotros, ya sabes, llevamos un mandato implícito para cumplir lo que la revolución viene proclamando. Si, en cambio, eligen a la Unión Democrática, ya el pueblo tiene derecho a ahorcarse y elegir el árbol en que se ha de ahorcar. Nos peleamos, yo renuncié, me fui. Cuando yo me fui empezó a moverse el piso, era lógico. Para mí eso era una demostración más de que el asunto estaba listo. Y el 17 de octubre fue ya para mí una demostración de que no podíamos perder una elección en el país. Y entonces, pues cuando el 17 de octubre llego yo a la casa de gobierno, y me encuentro con Farrell allí, y Farrell me dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que...? Le digo, pero llaman a elecciones, ¿hasta cuándo se quiere quedar ustedes en el gobierno? Muy bien, se decide llamar a elecciones, llama a elecciones, bueno, ya ganamos. ¿Usted puede contar en qué circunstancia conoció a Eva Perón?
Bueno, yo la conocí a ella cuando el terremoto de San Juan. Ella concurrió con una gran cantidad de artistas que fueron para hacer una colecta. Usted se acuerda que movilizamos desde Trabajo y Previsión una ayuda directa para prestar una ayuda directa a la población de San Juan, 8.000 muertos había dicho. Bueno, yo desde el Ministerio de Guerra, porque estaba también en el Ministerio de Ministro, es decir, eras jefe de secretaría, es decir, subsecretario de Guerra era. Bueno, movilicé todo lo que pude para eso. Enseguida tomamos, en el ejército mandamos carpas, mantas, todo eso para toda esa pobre gente que había quedado a la miseria, ¿no? Y en Trabajo y Previsión inicié una gran colecta para ayudar a estas familias que habían quedado en indigencia, la mayor parte, la gente pobre casi toda. En eso hice un llamado a todos los artistas para que saliesen con una alcancía a hacer la colecta por las calles. Entre los numerosos artistas que llegaron, llegó también él. Claro, usted sabe, los artistas con su modalidad y su mentalidad diferente a todos los demás, estuvieron allí muy entusiastas, no fueron todos, eso es una cosa. Claro, se trataba de una cuestión de solidaridad nacional, ¿no? Ya en una desgracia como la de San Juan. Pero entre los que fueron allí me ayudaron a organizar. Entre los que quedaron para organizar, quedó esta chica. A mí me llamó enormemente la atención, porque por su inteligencia y su sensibilidad, ¿no? Era una mujer de una gran sensibilidad. Entonces me llamó la atención, quedó ahí. Y ella empezó a ocuparse ya directamente de la organización, de todo ese problema, todas esas cosas. Bueno, yo le empecé a dar manija para que pudiese hacer. Bueno, así se quedó en Trabajo y Previsión. Cuando terminó todo este trabajo, yo le dije, vaya hija, usted trabajará por allá. Sí, dice, yo trabajo en televisión, en radio era en esa época, en radio de Yankelevich estaba ahí, Radio El Mundo, creo. Belgrano en televisión, me parece. Belgrano, Radio Belgrano. Radio Belgrano y Radio El Mundo también trabajaban los dos. Tenía una compañía de esto que transmiten, ¿no? De radioteatro. De rascas, como decía ella siempre. De rascas. Nosotros no somos artistas, somos rascas. Bueno, pero claro, yo vi que era una mujer tan útil que le pedí que se quedara a trabajar. Ella se quedó a trabajar no con sueldo ni nada, se quedó a trabajar en Trabajo y Previsión, le dimos una oficinita y ella preparó y organizó toda esa cuestión de ayuda a San Juan. Yo ya vi que era una mujer que tenía condiciones excepcionales para eso, ¿no? Porque ella se fue a San Juan por su cuenta, un avión se fue a San Juan, entre los aviones de médicos que salía ella volvía y traía la impresión real de lo que estaba pasando allí, cómo era la forma de poder ayudar. En fin, una cosa excepcional aún para entre los hombres que yo tenía, ¿no? Es una de las cosas que yo he tenido siempre en cuenta durante todas las cosas que he hecho en mi vida, ¿no? El poder utilizar a la gente que verdaderamente es utilizable y vale. Ya, entonces ella embaló en eso, y así como fue apta para lo de San Juan, fue apta para todo lo demás. Ya se empezó ella a poner, ya, claro, ya intimamos más también, etcétera. Ya empezamos a trabajar ya bien unidos, porque ella era muy capaz. Una mujer extraordinaria. Indudablemente que yo la necesitaba a ella en el sector en que yo veía la debilidad de nuestro sistema social. Viene un tipo que dice, bueno, pero no se puede jubilar porque no ha trabajado, pero es un tipo que se muere de hambre, entonces alguien tiene que arrimarle algo, es un viejo, es un impedido, alguien tiene que no dejar que se muera como un perro en la calle. Entonces hay un sector que no se cubre, otro que ha perdido su trabajo y no se defiende bien dentro de la comunidad para encontrarlo. Son todos problemas sociales que no están atendidos por ningún instituto del Estado. Entonces eso yo le encargué a Eva. Y ella hizo la fundación para eso. Se llamó Fundación de Ayuda Social. Ya no era de previsión social, de ayuda social, que cubría todos los riesgos que no cubrían los demás. Por eso tenía los hogares de ancianos, porque no todos los ancianos pueden vivir con una jubilación. Entonces tenían esos hogares para los ancianos.
y ancianas. Los hogares de tránsito, que era gente, familias que quedaban sin trabajo, iban allí, el marido no se alojaba la familia allí. Hasta que el marido encontraba trabajo, la fundación le conseguía el trabajo, le instalaba su casa, le llevaba a su familia y lo dejaba funcionando como una familia con sus problemas resueltos. Los policlínicos de la fundación, porque había mucha gente que se moría sin asistencia médica. ¿Por qué? Porque no todos podían ir a la previsión del Estado porque era insuficiente. Entonces esos institutos, imagínense, fueron 16 policlínicos y grandes policlínicos. Todo eso se cubría ¿con qué? Con lo que daba el hipódromo, es decir, el 50% del hipódromo y el 50% de la lotería y de la ruleta y casino. Es decir, el juego lo convertíamos en una obra social, el producto del juego. El impuesto a los tontos. El impuesto a los tontos le llamaba yo, exacto. Bueno, todo eso, de todo eso se encargó él, que lo hacía muy bien y tenía gente muy capacitada con él. ¿Por qué su hermano Mario no intervino en la acción política del peronismo? Pero él nunca quiso intervenir. Vea, mi hermano cuando llegó, pues él estaba viviendo en Buenos Aires cuando a mí me dijeron, tenía su campo allá en la Patagonia, pero vivía en Buenos Aires. Bueno, y un día lo llamé y yo le dije, mira hermano, aquí trabajamos todos, vos vas a tener que trabajar en algo también, ¿no? No, dice, no, yo ya estoy jubilado, ya no. Él tenía más o menos 60 y tantos atrás. Muy amable. Y me dice, yo no, déjame trabajar vos que te has metido en esto, déjame a mí tranquilo. Bueno, pero yo le insistí. Y entonces le dije, bueno, mirá, tengo una cantidad de cosas que me interesan. Pensá vos a ver en qué podés ocuparte, porque no necesitaba pues, el sueldo, pero sí hacer algo. Algunos lo fueron a ver para ver si quería ser diputado, no quería saber nada con esas cosas, era un hombre de campo por otra parte, se había pasado toda su vida en el campo. Aunque claro, había estudiado y todo, pero después no le gustó la ciudad y se fue para el campo. Y un día me dice, bueno, mirá, dice, vos que me insistís tanto que yo me he pasado la vida entre los animales. A mí los que me gustan más son los animales, los que no me gustan son los hombres, me gustan los animales. Va a ser un hombre de campo, ¿no? Sí, claro. Me dijo, yo el único puesto que te aceptaría sería el de director del zoológico. Y te aseguro que te lo arreglo el zoológico y te lo dejo. Bueno, yo lo nombré enseguida director del zoológico, ¿eh? Se puso a estudiar la cuestión de los animales, él hizo una clasificación donde separó los felinos de los otros y empezó a estudiar cada tipo de animal en sus características, en sus cosas. Yo no sé qué pasó, pero los animales estaban maravillosamente bien, empezaron a parirlos, hasta los leones y los tigres tuvieron hijos, el hipopótamo jamás habían tenido hijos dentro del zoológico. Me decían que en cautiverio, no, él yo no sé cómo se las arregló. Pero me gustaba porque él entraba a la jaula del gorila, había un gorila negro grandote ahí, es curioso, nadie entraba allí, ni el Pinamena, él entraba a la jaula del gorila. Y lo tocaba y él se había hecho amigo del gorila. Y yo creo que esas son esas cosas de la persona, ¿eh? Bueno, llegué un día a la casa y estaba en su pieza acostado. Ve una camita chiquita así también, otro tipo acostado. Le digo, ¿y este quién es? Era un orangután que se lo había llevado a su pieza para cuidarlo, porque estaba enfermo. Sí, lo tenía ya, lo orangután acostado en la camita al lado y dice, no lo puedo dejar, porque si lo dejo él solo, se escapa y andaba con pulmonía, estaba con penicilina el tipo y todo así. Pero, por eso digo, era un hombre así, él no quería saber nada de política, ni nada, él no entendía nada, ni le gustaba. Un hombre de campo. Durante su primera presidencia, ¿qué medidas tomó usted para reactivar la economía? Poner en marcha un país que está detenido, como está ahora detenido el país,
Estaba también cuando yo lo recibí en el 46. Para poner en marcha un país usted tiene que romper la inercia, porque está parado. Y con esto pasa como con las máquinas de ferrocarril. Cuando la máquina está fría y parada, tiene que levantar presión hasta 20 atmósferas, si no, no corre. Si no, no sale. No rompe la inercia. Pero cuando va en marcha, después con 5 atmósferas ya puede aumentar la velocidad. Todo es romper la inercia, pero para eso se necesita acumular. Cuando llegamos nosotros, el país está parado. El combustible ahí no es carbón, es plata. Cuando usted quiere ampliar un negocio, lo primero que tiene que hacer es a base de inversión. Entonces lo primero que hay que hacer es juntar la plata. Cuando nosotros juntamos ese dinero y lanzamos el primer plan quinquenal, teníamos 800.000 desocupados. En 3 meses se ocuparon todos y los salarios empezaron a subir. Cuando subieron los salarios, la economía popular se tonificó enormemente. Y el consumo pegó un estirón para arriba. Cuando subió el consumo, eso tonificó al comercio, el comercio obligó a la industria a transformar para vender y la industria pidió a la producción. Y todo el ciclo económico pasó de una economía de abundancia, de miseria a una economía de abundancia. Eso se mantuvo 10 años. En nuestro gobierno a nadie le faltaron 100 pesos en el bolsillo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque había para producirlo y la gente no se dedicaba a saltar bancos y era más cómodo trabajar. Porque nosotros realizamos un plan quinquenal con 76.000 obras y nadie sintió en su bolsillo las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque había sido previamente financiado eso. Pero simultáneamente con eso nosotros pagamos toda la deuda externa. Hicimos una reserva de 1.500 millones de dólares cash y suprimimos un servicio financiero en divisas anual que grababa la República de 1.200 millones de dólares anuales. Cuando se saneó eso, juntamos el dinero necesario y con eso hicimos las obras. Ahora está en el proceso inverso. Ahora se está financiando esto a base de una deuda externa de más de 4.500 millones de dólares, con servicios financieros que van arriba de los 1.000 millones anuales, que el país paga. Es decir, el pueblo argentino está trabajando para pagar eso. Y además de eso, como no alcanzan los medios, le están grabando hasta la respiración. Y la gente se está muriendo de hambre. Y bueno, sí, así se pueden hacer obras. El Chocón se está haciendo con plata norteamericana, pero eso llevó la deuda externa a 4.500 millones de dólares. Inversiones del exterior ha habido últimamente, han aumentado las inversiones norteamericanas. Pero todas esas inversiones son un cuento chino. Se invierte así en la República Argentina. Yo voy con una fábrica, llevo 100.000 dólares, monto un taller allí y pido al Banco de la Nación otros 100.000 dólares. Y a fin de año giro el beneficio, o el 15 o el 20% sobre los 200.000 dólares, no sobre los 100.000 que me pagan. Entonces, ¿qué? Están descapitalizando. Se recuperan en 3 o 4 años. Lo están descapitalizando al país. Todo mentira. Y usted le tiene que asegurar a ese señor un servicio financiero anual. De lo que gana se lo tiene que dar en divisas. Y esos son los servicios financieros ruinosos que el país está pagando. Fíjese usted, cuando nosotros llegamos al gobierno, el servicio financiero era de 1.200 millones al año, de dólares. Cuando nosotros caímos en el 55, no alcanzaban 90 millones para pagar algunas empresas que quedaban. Ahora, ¿qué obras han realizado estos señores? Fíjese usted que nosotros en el primer plan quinquenal realizamos 11 grandes diques, un gasoducto del Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, todos los aeropuertos que el país tiene, una red de caminos que completamos a todo el país. Además de eso, 8.000 escuelas, 500.000 de viviendas, en fin, 76.000 rubros de eso se llenaron. ¿Y quién sintió eso? Las casas las pagaban baratitas, ya 30 años. Pero el proceso nuestro era bien simple. Nosotros, no como nos han dicho muchas veces, dirigíamos la economía. No, nosotros, porque eso de dirigir la economía es estúpido. Lo que hay que controlar es el ciclo económico. El ciclo económico es la producción, la transformación, o sea, la industria, la distribución, o sea, el comercio, y el consumo. Cuando esos 4 factores se mantienen en equilibrio, la economía sube sola. Cuando nosotros llegamos ahí, no teníamos un centavo el país. Nosotros, a través de la ley bancaria, controlando, no dejamos salir. Nos robaban todo. Fíjese,
Nosotros teníamos en ese entonces un crédito al exterior entre Inglaterra y Norteamérica. 700 millones en Inglaterra, 800 en Estados Unidos, de lo que habíamos abastecido durante la guerra. Cuando nosotros nos presentamos a cobrar ese crédito, nos dijeron, no le podemos pagar, estamos transformando la industria de guerra en una industria de paz. Dentro de 2 años comenzaremos a pagarle eso con bienes de capital y de equipo. Ese cuento ya nos lo habían hecho en la primera guerra, con lo que nos robaron todo. El asunto es bien simple. Cuando termina la guerra, viene la tapa brava, hay que pagarla. Se paga desvalorizando las monedas y revalorizando la manufactura. Esa diferencia es la que nos roban. Entonces, de esos 1.500 millones de dólares nos hubieran pagado el 15%. Entonces nos dijimos, no señor, lo descuenta la deuda externa, porque si no, no nos robaban, era peor. Lo hicimos descontar de la deuda externa y así comenzamos a repatriar toda la deuda. El año 47, al finalizar, estábamos llenos de plata, no sabíamos qué hacer. Claro, a este colador le habíamos tapado los ojos y le juntamos. La cosa bien simple. Los ferrocarriles los podíamos comprar gratis. Y los compramos gratis, es decir, no, ganamos plata arriba de los ferrocarriles. Y ya los ferrocarriles habían vencía la ley, al año siguiente nosotros el gobierno vencía la ley. Ellos tenían que entregar los ferrocarriles, pero nos hubieran entregado las máquinas y los vagones viejos amortizados, pero no nos hubieran entregado la tierra que tenían, que valía 10 veces más que los ferrocarriles. Exacto, una legua a cada lado de la vía, donde había pueblos enteros, Buenos Aires, toda la calle Florida, desde La Valle hasta Viamonte, de un lado era toda de los ferrocarriles. Tenían 23.000 propiedades raíces. Si nosotros hubiéramos esperado a que terminara eso, nos hubieran entregado las máquinas viejas y los vagones viejos y se hubieran quedado con todo eso. Entonces nosotros los obligamos a vender. Y en el contrato le pusimos bienes directos e indirectos. Y por 2.029 millones compramos todos los ferrocarriles. Pero con todas sus propiedades. Que después nosotros de esas propiedades vendimos un puchito y se pagó. A propósito de lo que usted dijo, de que usted siempre dio libertad para manejar las cosas a las personas que estaban... Sí, di demasiado libertad. Bueno, sin embargo, hay críticos de su gestión que dicen que políticamente usted se caracterizó por no dejar surgir a su alrededor otros caudillos secundarios, un elenco de caudillos, que eventualmente pudiera asegurar una continuidad del movimiento. No, eso es totalmente falso. Fíjese, cuando yo, en 1955, caí, mi primera preocupación fue precisamente esa. Esto está escrito en directivas, dadas directivas. Yo en el movimiento político no intervine nunca, tuve siempre un consejo superior del partido que ese en el que decidía. Yo no jamás me metía en la parte política. Yo tenía la parte del gobierno. Claro que ellos venían a consultar, pero ahí estaba TC, estaban todos los que fueron jefes de esos organismos que manejaron todo, diputados, senadores, todo eso se reclutaban a través de esa organización, del Partido Peronista masculino, del Partido Peronista femenino y de la Confederación General del Trabajo, que para nosotros eran los 3 núcleos, que fueron las 3 ramas que formaban el movimiento. Pero eso se manejaban por su cuenta y yo jamás intervenía en eso. Por ejemplo, la caída de Mercante terminó su mandato. Mercante ha sido un hombre siempre fiel, un hombre siempre magnífico. Yo tengo un gran cariño por él, por otro es un compañero que ha luchado mucho y ha luchado bien, que hizo un buen gobierno. Es lo mismo que Arrué. A Arrué también lo atacaron de la misma manera. Sin embargo, Arrué arregló la economía de la provincia, la dejó 3.000 millones de pesos en caja, dejó cuando él cayó. Y no ha habido una administración semejante en toda la historia de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles cree que fueron los intereses políticos y económicos que lo derrocaron en 1955? Nosotros, durante 10 años, fuimos libres y soberanos. Nadie metió las narices en la República Argentina sin que llevara su merecido. Nosotros le compramos a los ingleses, a los yanquis, los sacamos y tomamos. Por eso resolvimos el problema económico. Sin liberarse no hay solución del problema económico, nos lo roban todo. Muy bien. Cuando nos plantamos en esa tesitura nosotros y enfrentamos esto,
Nos damos cuenta de en qué nos hemos metido. Fuimos libres, pero ¿qué nos pasó? Esa sinarquía internacional rodeada de países y países nos aplastaron. Nosotros pudimos haber resistido, podemos haber muerto 1 millón de argentinos. Teníamos con qué matarlo. Entregar las armas al pueblo y empezar. El asunto para mí era muy simple, decreto la movilización, formó una división en Buenos Aires, para lo cual tenía todas las armas y todo lo necesario, marchó sobre Córdoba, tomó Córdoba, fusiló a todos los que intervinieron en la revolución, de ahí me pongo en marcha hacia allá otra vez. Para mí, general, era una cosa muy simple. Pero, ¿qué resolvíamos con eso? La sinarquía internacional se nos iba a echar encima más furiosamente, quizás iban a mandar marines. ¿Y qué le íbamos de favor al país? ¿Íbamos a liberar al continente con eso? No lo íbamos a liberar. Nos iban a aplastar de una manera o de otra, sacrificando al país y destruyendo todo lo que habíamos hecho durante 10 años. Muy bien. Nos quedaba a nosotros la otra solución. No resolver cruentamente el problema, sino decir, bueno, muy bien, nos vamos frente a esto. Pero eso nos deja a nosotros una enorme enseñanza. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Y si no se integra el continente para mantener y consolidar. Lo difícil no es liberarse. Liberarse es fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. ¿Por qué? Porque queda todo el poder inmenso de la sinarquía internacional que se le echa encima. Entonces, ese camino es el que nosotros hemos demostrado. Y esa lección vale bien lo que hemos hecho y lo que nos ha pasado y todo lo que... Dentro de ese concepto suyo de sinarquía internacional, general, ¿cómo juegan los dos imperialismos? Pero yo le digo muy fácilmente. En Yalta se reúnen al terminar la guerra el imperio ruso y el imperio americano. Establecen allí una línea al mundo, de acá para allá los rusos y de para acá los americanos. Eso lo hacen de palabras, pero después se reúnen en Potsdam y establecen tratados internacionales mediante los cuales se garantiza la inexistencia de todo conflicto jurisdiccional de esa línea trazada. Por eso los americanos invaden Santo Domingo con marines con el ok ruso, y los rusos ocupan con las tropas del Pacto de Varsovia, Checoslovaquia con el ok americano. Eso es el producto de Potsdam. Pero es que eso lo sabíamos nosotros, ¿cómo no lo vamos a saber? Muy bien. Es esa unión, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial para nadie es un secreto que los rusos y los americanos quedaron totalmente de acuerdo y arreglados. No ve la repartición que se ha hecho del mundo. Entonces, ¿qué? ¿La van a dejar así nomás en el aire? No, hombre, eso está todo protocolizado en tratados internacionales entre las dos cancillerías. Algunos secretos, otros públicos, pero eso está hecho. Cualquier país que quiera liberarse en la esfera americana, tropezará y se enfrentará con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha hecho un estudio a través de sus institutos tecnológicos, los cuales le han dicho tranquilamente, el problema del mundo está en el año 2000. Si ahora con 3.500 millones la Tierra no come la mitad, ¿qué será cuando tenga 7.000 en el año 2000? Cuando eso se ha producido, un fenómeno de impacto demográfico, como le llaman ahora, o de superpoblación, como le hemos llamado siempre, eso se ha producido en el mundo muchas veces. Porque la superpoblación no depende solo del número de habitantes, sino de la relación entre el número de habitantes y los medios de subsistencia. Y ya eso se ha producido en el mundo. Cuando se ha producido este fenómeno en el mundo, ¿cuáles han sido las soluciones? 2, la supresión biológica, de la que se encargan la guerra, el hambre y sus consecuencias. La otra, el reordenamiento geopolítico. Para el año 2000 será necesario llegar a una solución por un reordenamiento geopolítico, donde las integraciones van a jugar un papel muy importante. Ahora, si los hombres no resuelven ese problema por un reordenamiento geopolítico y una mayor producción y mejor distribución de los medios de subsistencia, y tendrá que apelarse al otro, a la supresión biológica. Por eso muchas veces pienso que la bomba de 100 megatones, que tanto teme el mundo, quizá fuera una fuente de solución para el año 2000 si la insensatez de los hombres no ha resuelto el problema por el otro camino. Eso lo dicen todos los días los centros tecnológicos de los americanos. Y entonces ellos, pensando en eso, dicen, hay que ir tomando ya desde ahora las previsiones para tomar las grandes zonas de reserva
de los elementos críticos del año 2000. ¿Cuáles serán en un mundo superpoblado y superindustrializado? ¿Cuáles serán los elementos críticos? La comida y la materia prima. Entonces hay que tomar las zonas de reservas que quedan en el mundo para poder ellos resolver la solución, a fin de no pronunciar la parábola de decadencia que ya se manifiesta en los imperialismos y que es donde terminan todos los imperialismos. Entonces, lógicamente, en Potsdam ellos ya hacen eso, tomar las colonias. Todavía existen un sinnúmero de colonias, pero son europeas las colonias. La mitad de África y la mitad de Asia. Entonces ellos, de acuerdo como manejan las Naciones Unidas entre ellos dos, dicen la liberación de estos países, y así liberan todos y hacen elegir gobiernos propios, mientras ellos detrás se meten y están tomando. Vea usted el proceso del Congo Brazzaville, toda esa lucha, todo Medio Oriente, la actual lucha de Vietnam, Indochina, ¿qué es eso? Sí, sacaron a los franceses y se meten ellos ahora. Ahora, general, ¿qué intereses son los que llevan a Onganía al poder en nuestro país? Onganía llega al gobierno en el 66 por una revolución. Esto ya es historia, más que política, es historia. Llega representando una revolución. ¿En qué condiciones? Y llega allí como peludo regalo, ¿sabes? Lo sacan de su casa y dice, hagan la revolución. Una revolución necesita una preparación humana, en primer término, que es la que yo hice en Trabajo y Previsión, durante 2 años de trabajo, y una preparación técnica de la revolución, que es la que hicimos nosotros en el Consejo Nacional de Posguerra. Así todo, después de 2 años y medio de preparación, nos encontramos cuando nos hicimos cargo del gobierno con un sinnúmero de problemas de una solución muy difícil, que obedecía a los imponderables que toda acción, diremos así, política tiene en su marcha. ¿Qué le pasará a este hombre que no tiene ninguna preparación humana ni preparación técnica y llega allí, como digo, como peludo regalo a hacerse cargo de una revolución? Tiene que fracasar. Pero vea lo que le pasó a Onganía. El ejemplo más claro lo tienen ellos. Onganía llega allí, como digo, nombra su gobierno, lo nombra de quiénes, un sector que hacía ejercicios espirituales con él, otro sector de muchachos nacionalistas que hace 40 años vienen macaneando, nunca han hecho nada, un sector agroexportador para arreglar sus problemas y un sector remanente de gorilas que vienen del año 55. Claro, estos 4 grupos entran al gobierno, pero no entran a gobernar, sino a pelearse entre ellos para ver quién va a quedar con el poder detrás del trono. El Fondo Monetario Internacional, que ve eso, comienza a hacerle cerrar el crédito de la República en todas partes. Y al finalizar el año 67, ¿ya qué pasa? La República no tiene crédito en ningún lado y vienen los ministros de Economía argentinos a mendigar por todas partes a ver qué banco le da 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, que es la mejor manera de echar abajo de todo el crédito, a pedir limosna. Muy bien. En ese momento la situación hace crisis y el país entra en cesación de pagos, no puede pagar sus deudas, no tiene créditos, no tiene dinero. Entonces decide cambiar el gabinete. Aquí está la maniobra bien hecha. Quien le ha cerrado el crédito ha sido el Fondo Monetario Internacional, pero se lo ha cerrado con una intención, no se lo cerró porque sí. Entonces cambia el gabinete. Cuando va a nombrar, ¿quién va a agarrar como ministro de Economía en un país que está en cesación de pagos? El Fondo Monetario le dice, bueno, yo le resuelvo el problema, le abrimos el crédito. Te va a tener el crédito. Vamos, pero nosotros necesitamos una garantía. Muy bien, ¿cuál es la garantía? El ministro de Economía lo nombramos nosotros. Entonces sacan un empleado de sus compañías, se lo ponen, y recién estos empleados de las empresas, se lo ponen el ministro de Hacienda, el ministro de Economía. Y desde allí empieza. La primera medida que toma este señor dice estabilizar la moneda, para lo cual no tiene nada más peregrino que bajar a 350 pesos por dólar. Claro, esto obedece a un plan que los institutos tecnológicos están desarrollando a través de la política del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué se hace eso? A renglón seguido empiezan a comprar por moneditas de dólares toda la industria, ya se compran en un mes 25 bancos
Claro, si lo están comprando por chirolitas. Las acciones de la bolsa bajan casi a un 10% de su valor. ¿Por qué? Porque la moneda ya ha venido abajo. Y cuando el signo monetario se viene abajo, se viene abajo todos los valores que representan hasta que se vuelva nuevamente a equilibrar. El caer de 120 pesos que estaba por dólar a 350 para estabilizar la moneda, pero ¿a quién se le ocurre? Ni al que ató la manteca, ¿sabes? Bueno, ahí está. Desde ese momento el que gobierna la República Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Nosotros nunca nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional durante mi gobierno. ¿Por qué? Porque ahí está el verdadero gobierno. Porque ese es el que está manejando todo. La historia de eso es una historia simple. Ha habido siempre un área. Primero fue el área esterlina, hasta la Primera Guerra Mundial, donde los ingleses perdieron el oro. El oro pasó a Fort Knox. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los americanos crearon el área dólar. Los ingleses quisieron defenderse fundando los bancos centrales, es decir, el Banco Central. Decía, bueno, si antes respaldaba la libra esterlina el oro del imperio, ahora es el imperio el que los respalda. Pero los americanos le crearon una ley fiduciaria que establecía que el que se presentaba con un dólar le daban el equivalente en oro y se vino abajo la teoría de los bancos centrales y se establece el área dólar. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en Bretton Woods para considerar que no les pasara a ellos lo mismo que le había pasado a los ingleses con el área dólar, lo que a esto le pasó con el área libra. Cualquier país que hubiera tenido una moneda fuerte en ese momento podría haber creado una área monetaria, porque el área monetaria no es nada más que un consenso de naciones que se adhiere a una moneda fuerte para tener respaldo en esa moneda, ya que no tiene existencias áureas como con que respaldarse el valor de su moneda. Pero ese servicio que presta el área dólar ahora y prestó antes el área no es gratis. Eso cobra un royalty de un 25% para poderle respaldar la moneda a los países que no tienen existencia de oro, que no tienen reservas monetarias para sostener el valor de su moneda. Muy bien. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se ve que puede ocurrirle eso al área. Entonces crean el Fondo Monetario Internacional, donde van todos y meten allí una gran cantidad de dinero y con eso se forma el Fondo Monetario Internacional, que pueden ya, pero quedan ligados, es decir, obedientes en la política monetaria, obediente a lo que el Fondo Monetario Internacional establezca. Desde ese momento comienza el avance y la penetración. Inglaterra ha quedado liquidada ya. ¿Por qué? Porque el amigo Winston Churchill había liquidado el imperio, porque el mérito de él, para mí el único mérito era la liquidación del imperio inglés, ¿no? Él lo liquidó, Chamberlain lo quiso salvar, él lo liquidó. Muy bien, desde ese momento ya los ingleses dejan de tener ninguna influencia en nuestro continente. Y pasan los americanos, y con el Fondo Monetario Internacional, imagínense. Por eso nosotros nunca nos hicimos socios del Fondo Monetario. Nosotros dejamos el país en 1955 sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado toda la deuda. Aramburu en 2 años hizo 2.000 millones de deuda. Frondizi en otros 2 hizo otros 2.000 millones. Cuando llega el día hay 4.500 o 4.600 millones de deuda externa, de dólares. Bueno, el crédito de la República es muy difícil. Ellos se hacen socios del Fondo Monetario Internacional. Al hacerse socios del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario da su garantía. Pero, como digo, no la da gratis. Hay que darse cuenta en esos empréstitos, en esos 4.500 millones de dólares de deuda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahí le han robado la mitad. Ellos no han utilizado ni siquiera la mitad de ese dinero. Y se lo explico en 2 palabras. Ustedes saben que en ese momento el dólar está a $35 la onza Troy. Usted va al Banco de la Reserva Federal y pregunta, ¿cuánto vale una onza Troy? $35.
35 dólares. Te saca 35 y dice, deme una onza Troy. No, nosotros no vendemos, hay que comprar en el Mercado Libre. Te va al Mercado Libre y dice, una onza Troy. Sí, señor, dice, acá tiene una onza Troy. ¿Cuánto vale? 45 dólares. ¿Qué quiere decir? Que el precio del dólar, en su poder adquisitivo, está sobrevalorado. El precio de 35 dólares la onza Troy es su precio político. El precio real son 45. Es decir, que allí hay una diferencia de 25% en contra de todo aquel que opere en dólares, porque el poder adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que represente. Ese es el verdadero valor adquisitivo. Entonces, cuando usted hace un empréstito de 100 millones de dólares, al firmar el empréstito ya va perdiendo un 25% como consecuencia de la sobrevaloración de dólar. Ellos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Después tienen que transportar la mitad de la mercadería en barcos de Estados Unidos, que le dan crédito, no le dan no le dan dinero, le dan crédito para gastar en los Estados Unidos. De eso tiene que, claro, usted empezar, porque ya no puede hacer licitación internacional porque está obligado a comprar a Estados Unidos, donde hay cárteles que no permiten la licitación interna. Allí usted tiene que comprar a precio de catálogo, pierde el 15% más, que sumado a los 25 ya son el 40%. El 5% que está obligado a transportar en barcos norteamericanos, y el seguro en puerto de embarque otro 5%. Es decir, que ya de ese dinero usted, el crédito puede hacer efectivo solamente el 50% como valor adquisitivo. Es decir, usted ve cómo lo roban. Usted ayer nos contaba, general, en el jardín, que Onganía le había dicho a algún funcionario que estaba preocupado porque no podía conseguir la misma popularidad que usted. El asunto es bien simple, mientras no resuelva el problema económico. Primero, mientras no libere al país, no podrá resolver el problema económico, porque lo roban. Claro. Mientras no resuelva el problema económico, no podrá resolver el problema social, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y mientras no resuelva eso, el pueblo no lo va a apoyar porque no es imbécil. ¿Así usted cree que ese problema, que evidentemente es el más grave que han afrontado todos los gobiernos después de su caída, y que no han podido resolver, del amor del pueblo, que eso no lo ha podido lograr ningún gobierno, y que ha sido el objetivo número uno de todos, y que ninguno ha logrado? Usted, esto me llama la atención, le da una fundamentación económica y no afectiva. Sí, bueno, de lo económico después viene lo afectivo, porque la víscera más sensible del hombre es el bolsillo, después el corazón. Como decía don Hipólito, ¿cómo era que decía? Efectividades conducentes. Los pueblos están formados por un 10% de idealistas y un 90% de materialistas. Ese 10% de idealistas son, como diremos, como el perro. Que es un animal que reacciona por instinto. Él es un idealista, el perro es un idealista. Si usted le da una patada, se le echa encima, después tiene que matarlo para sacárselo de encima, porque es la reacción del idealista, que es instintiva. Ese es el 5%, son los que han fusilado estos y todo eso, esos son los idealistas, y los que siguen ellos dando. El otro 90% son materialistas, esos son como el gato, que si usted le tira una patada no lo alcanza, pero si lo encierra y le pega, él se mete abajo los muebles primero, después intenta subir por la pared, pero cuando se da cuenta de que nada de eso es posible, se le pone en guardia enfrente y péguele entonces al gato. El gato reacciona por desesperación, como todo materialista. El materialista solo por desesperación. ¿Cuál es el origen de la política de la tercera posición, general? La tercera posición, hace 25 años que la lanzamos nosotros. Esa cayó aparentemente en el vacío. El horno no estaba para bollo, había terminado la guerra, la habían ganado los aliados, etcétera. Ellos estaban en otra política, se habían hecho ya los tratados de Potsdam. Cayó aparentemente en el vacío, pero han pasado 25 años y las 2/3 partes del mundo quieren entrar en esa tercera posición. ¿Pero usted cree ni con uno ni con otro de los imperialistas? que hay un país que haya concretado esa tercera posición de un modo decisivo? Cuba, por ejemplo. No, bueno, Cuba no ha podido. El pobre Fidel no ha podido porque él ha sido juguete también de las circunstancias. Él no ha podido. Es decir,
Hasta ahora, esto es una posición ideal, pero se va conformando un tercer mundo y se está integrando el tercer mundo. Porque este problema de la integración es una cosa que yo ya lo vi hace 25 años y toda la política nuestra está orientada hacia la integración latinoamericana. Porque los pueblos en su evolución siempre han tendido a hacerlo integrándose, del hombre a la familia, a la tribu, a la ciudad, al estado primitivo, al estado feudal, a la nacionalidad. Ahora vamos al continente, a la integración continental. Eso es un asunto que ya se veía. Yo en el 38 ya estaba seguro que Europa después de la guerra se tenía que integrar. Y siguiendo con esa idea que es muy exacta, ¿usted no piensa que en alguna forma también ya actualmente se han integrado los dos imperialismos que usted menciona? Sí, sí. Estados Unidos. Ellos se integraron primero en Yalta y después en Potsdam. Y en Potsdam. Claro. Yo tengo un estudio hecho sobre eso. Entonces yo me preguntaría si esas dos posiciones con respecto a las cuales usted pregonaba la tercera posición, si esas dos posiciones se han unificado en una, actualmente, ¿cuál sería el lugar de la tercera posición? Bueno, ¿Sería realmente tercera? Sí. Es un socialismo nacional. Es decir, participa de las dos posiciones, pero extraimperialista. Es decir, ni con un imperialismo capitalista, ni con un imperialismo comunista. Y vea usted lo que está pasando en Europa. Los nórdicos, según el consenso general, lo mejor que hay como gobierno son monarquías con gobierno socialista. Los Países Bajos, Inglaterra, por decisión de los Tories, pero está un gobierno socialista. Alemania, después de la crisis del 68 en París, que es para mí la iniciación de la Revolución Mundial, la segunda Revolución Mundial, porque así como en 1789 se produjo en París la primera, en la Bastilla, aquí también se produce, aquí es en el barrio latino, pero parte de ahí una nueva revolución, que según, en fin, los filósofos franceses, que me interesan compulsar a mí más que nada, dicen que el mundo marcha hacia, diremos, la primera civilización universal, en cuyos umbrales nos encontramos. Esto que se está jugando desde el 68, en mayo del 68 en París, nosotros lo vimos hace 25 años y pusimos en marcha esa misma idea. Yo no estoy trabajando en la República Argentina solo para la República Argentina, sino para toda Latinoamérica. ¿Por qué? Y porque yo me doy cuenta de que frente al problema nacional hay otro factor que gravita más decisivamente en la liberación de nuestros pueblos, que es la integración continental. Usted ve que yo enseguida, el 48, ya estoy en Chile haciendo la integración continental. En Europa se hace 10 años después del Tratado de Roma en el 58. Nosotros hemos sido precursores de todo ese proceso que se ha producido. ¿Por qué? Porque ya lo veníamos pensando eso. General, ¿cómo tendría que ser hoy una conducción política apropiada? En esto hay que darse cuenta que la conducción política es una conducción sui generis. La gente está acostumbrada a conducir el orden, pero en política no existe jamás el orden. A lo que hay que acostumbrarse es a manejar el desorden. Para usted manejar un dispositivo político, necesita tener una articulación, necesita que ese movimiento político tenga una articulación, porque usted con un cuerpo rígido no puede maniobrar dentro del campo político. Porque en el campo político también se maniobra, y hay una estrategia y hay una táctica que se cumple. Para eso necesita tener una articulación. Nosotros los militares, cuando articulamos, ponemos una división de ejército con 4 regimientos, cada regimiento 4 batallones, cada batallón 4 compañías, en fin, le damos una articulación formal e ideal. Pero es que en el campo político eso no puede ser, eso no existe. Hay que ir a una organización real. En primer lugar, porque usted no tiene allí un general con sus entorchados y lo pone para mandar. No, ahí tiene que salir que tenga condiciones para mandar. De manera que la articulación más se hace alrededor de esos hombres que surgen y que son capaces. A mí me interesa hoy que sea peronista o no sea peronista, me interesa que luche. Es decir, nuestro movimiento nunca ha sido un movimiento sectario. El sectarismo dentro de la tarea política es siempre negativo, porque le va restando sectores, simpatía natural.
que construye políticamente es como el albañil, no se pone a pensar de que está hecho el ladrillo, sabe que está hecho de bosta, de barro, él construye con lo que tiene. Después lo revoca, le pone felpa del lado de adentro, sabe, y hace el hogar y le da el contenido moral, pero está hecho de bosta y de barro. La política hay que pensar en eso, el que conduce el conjunto no puede conducir discrecionalmente. Él tiene una misión que debe cumplir. Y la misión de él precisamente es ser sumar. Porque sí, hay que conducir y hay que llevar todo lo que hay, bueno y malo. Porque si usted quiere llevar solamente lo bueno, llega con 3 o 4, y en política con 3 o 4 no se hace mucho, ¿sabes? General, ¿cuál sería el papel del conductor? Conducir es un arte. Como arte tiene una técnica y una teoría del arte, como tiene la pintura y tiene la escultura, pero esa es la parte inerte del arte. La parte vital es el artista. Usted tiene la teoría y la técnica de la pintura, de la escultura, y usted puede hacer un buen cuadro o una buena escultura. Ahora, si quiere una cena de Leonardo o una piedad de Miguel Ángel, no necesita a Miguel Ángel y a Leonardo. ¿Por qué? Porque es de la parte vital del arte que es el artista. Entonces, ahora, todo eso es una conjunción en el arte de conducir. Tiene una técnica la conducción. Por ejemplo, yo político soy aficionado, nada más. En lo que yo soy un profesional es en la conducción, porque eso lo he estudiado toda mi vida. Es una cosa que me ha atraído tremendamente. Yo he estudiado personajes desde Ciro el Grande hasta Napoleón, y los he estudiado minuciosamente a cada uno de ellos, en sus acciones, en lo que han realizado, en cómo lo han realizado, cómo han vivido. Bueno, porque esa es la parte, diremos, filosófica. Ahora, el conductor de pronto encuentra seres en los cuales su voluntad y al mismo tiempo su ideología se derrama o se gesta de tal modo bueno, que es puede... natural, porque este es un proceso de contagio. Ahora, la técnica de la conducción, por ejemplo, tiene procesos, por ejemplo, son infinitos, pero por ejemplo, la conducción política no es una cuestión que se pueda realizar por orden, o sea, no. Eso es demasiado primario. Eso lo realiza el militar, que tiene un código de justicia militar, ¿no? El político no, el político tiene otro procedimiento. Debe invitar un poco a, ¿cómo le diría?, a la naturaleza o a Dios, Dios jamás, si bajara Dios todos los días a resolver los problemas que se plantean entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto, ¿sabe? Y ya no habría faltado un tonto que lo quisiera reemplazar, porque el hombre es así. Entonces, por eso él actúa a través de la providencia, ¿sabe? Bueno, el político también tiene que hacer lo mismo, debe actuar a través de la providencia. Cuando yo quiero que una cosa se haga, yo ya tengo el procedimiento con que me vienen a pedir que se haga, entonces yo accedo, pero no lo ordeno. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que están dentro de la técnica de la conducción. No es camandurería política o esos bajos medios. No, cuando el individuo no tiene el dominio de la técnica de la conducción, recurre a esos artilugios inferiores y pecaminosos en su mayoría. Esa es la política criolla. Pero esto es una cosa que es todo un arte, y que para llevarlo hay que dominarlo. Ese arte, a través de toda esa formas de ejecución, lo llevan al carisma. Primero se hace ver, base para que lo conozca. Después se hace conocer, base para que lo obedezca. Después se hace obedecer, base para que llegue a ser hasta infalible, porque el que conduce debe ser infalible. Esto es tan importante que el Papa, como no lo tiene providencialmente, lo ha establecido por decreto, la infalibilidad. Hay mucha sabiduría en eso, no es una cosa que se haya hecho porque sí, no. Eso es todo un arte, que el que lo domina y lo puede aplicar mejor que el que no tiene ideas de esto, como el que domina la teoría y la técnica de la pintura puede pintar mejor que aquel que no sabe pintar. Usted dijo, yo soy un conductor y no un político. Exacto.
¿Cuál sería la diferencia? Bueno, el que conducirla, el que pinta pajaritos, pinta perros, el que conduce todo lo que haya que conducir, desde un automóvil hasta un pueblo. Pero a veces, por diestro que sea el conductor, hay sectores que resultan difíciles de manejar, ¿no es cierto, general? A mí me han salido dentro del movimiento algunos que son verdaderos traidores al movimiento. Y vienen acá y dicen, hay que cortarle la cabeza, mi general, ¿cómo es? Expúlselo. Y me dice, no lo eche. Ese sirve, ese es útil. Y se lo explico en 2 palabras. Vean, si el hombre no tuviera sus propias autodefensas, hace miles de años que había desaparecido de la Tierra. No existiría el hombre. Porque lo habría destruido los males y las enfermedades, los microbios lo habrían exterminado. Vive no por los médicos ni por la penicilina, vive porque tiene sus autodefensas. ¿Cómo se crean esas autodefensas? Es un asunto muy simple. El microbio que entra produce anticuerpos que, asimilados por el organismo, se transforman en una autodefensa, como el que ha tenido una vez escarlatina no la vuelve a tener, el que hace tira infernal, ¿por qué? Que es el anticuerpo dentro del organismo que constituye la autodefensa. Y eso es lo que lo salva al individuo. En la organización institucional sucede lo mismo. Las instituciones que, por una dirección demasiado rígida, lo que le ha pasado al comunismo en gran parte y al socialismo en otra parte, que cuando aparecía un traidorzuelo de esos que aparecen en todas las organizaciones políticas, pues quiere sacar ventaja, por lo menos en un sector, a cortarle la cabeza y echarlo. No, señor, déjelo, ese genera sus anticuerpos. Porque todos esos que dicen, contra este tipo, pues esas son las autodefensas del movimiento. Cuando defecciona un dirigente sindical, ¿qué ocurre? Lo echan enseguida. ¿Quién lo echa? Yo no. Lo echa su propia organización, es decir, las autodefensas creadas, merced a que se ha dejado actuar, porque si usted no lo deja actuar, no se crean esas autodefensas. Se da cuenta que en esto hay un proceso natural que hay que asimilarlo y que hay que aprovecharlo dentro de la organización. En el peronismo siempre hemos tenido unas autodefensas tremendas. Cuando aparece uno que quiere hacer una cosa que no debe, ya se siente el griterío en todo el país. Yo jamás tomo medidas contra nadie. ¿Por qué? Porque no creo que sea necesario. Las medidas las toman las organizaciones. Cuando usted empieza a delinquir desde su puesto, no se olvide que hay miles de ojos que lo están observando. Y miles de tipos que le están apuntando. Primero, porque les repugna a su espíritu que usted proceda mal. Y segundo, porque lo quieren reemplazar. No se olvide que también eso cuenta. Ese que está sentado atrás suyo, ese es el que le va a pegar la patada en el momento oportuno. Ayudado por los otros, pero para eso tiene que dar usted motivo. Si no da usted motivo, no. Si usted procede bien, eso no le puede pasar. No debería nacer el que no tenga una causa por la cual luchar, para justificar su paso por la tierra, por lo menos, o por la vida. Hay mucha gente que es extraordinaria y pasa imperceptiblemente por la vida porque no tuvo nada para servir, se sirvió a sí mismo, nada más. Y otros individuos que son normales, comunes, como cualquier otro bicho que camina, y llegan a ser tipos con ciertas aureolas, porque sirvieron una causa, fueron hombres de una causa. Si Napoleón no hubiera sido por la Revolución Francesa, hubiera muerto de capitán de artillería retirado. Y San Martín, si no hubiera sido por la independencia argentina, quizás no habríamos sabido quién fue. Así que hay una coincidencia siempre entre el destino personal y el destino histórico. No son los hechos los que lo llevan a uno. Pero usted, en su caso, piensa que los hechos lo llevaron o usted llevó a los hechos. No, es un juguete del destino como todos los demás. Algo hizo usted. No lo creo con ideas propias. Hay algunos que se llegan a llevar por el destino y los demás. Yo me dejé llevar por el destino y por mí. Hay muchas conjeturas, general, pero no hay precisiones sobre cuál es su visión de la mujer, del papel de la mujer. Vea, en la mujer hay que despertar dos fuerzas extraordinarias que la mujer tiene, que son la base de su intuición. Primero la sensibilidad y después la imaginación. Cuando usted ha despertado en una mujer esas dos grandes fuerzas, la mujer tiene ya de por sí
una fuerza intuitiva extraordinaria. Si usted la califica con la imaginación y con la sensibilidad, usted tiene un instrumento en la mujer que es maravilloso. Ahora también hay que darle un poquito de conocimientos y todas esas cosas que la mujer puede tener o puede adquirir. Pero sobre todo eso, la sensibilidad. ¿Nos puede contar cómo es su vida actual en Madrid, un día cualquiera de su vida, general? Bueno, yo hago acá una vida muy retenida por mi situación. Aquí yo me levanto siempre muy temprano porque tengo esa costumbre. Cuando yo fui a la Casa del Gobierno, me acuerdo, llegué el primer día a las 6 de la mañana, llegué a la Casa del Gobierno. El segundo día llegué a las 6:15, más o menos, que fue la hora que yo monté. Entre 6 y 6:15 yo estaba en la Casa del Gobierno. Y el portero le decía a los ministros, decía, sí, bueno, todos los presidentes al principio. Dice, pues yo le encajé los 10 años a las 6 de la mañana. pero no hay en eso ningún mérito, sino ya la disciplina que uno tiene en su propia vida. Yo soy un individuo que duermo de noche y con 5 o 6 horas estoy perfectamente satisfecho. De manera que a la mañana, cuando sale el sol, yo ya estoy levantándome. Aquí me levanto con el sol normalmente, porque mi ventana da precisamente para allá. Cuando sale el sol ya me ilumina y me levanto. A la mañana me despierto con el noticioso de la mañana que dan aquí siempre, ¿no? Por la radio. Por la Radio Nacional. Aquí le dan Radio Nacional a la mañana 1 hora de noticias. Desde las 8 hasta las 9 dan noticias y muy buenas. Le dan todas las noticias internacionales, las nacionales, el tiempo, todo, le dan un noticioso completo a la mañana. Y de nuestro país hablan a veces también. Acá poco, aquí hablan muy poco de nuestros países, muy poco. Ni los diarios, ni la radio, muy poco. Solamente que haya alguna cuestión un poco sensacional, no la pueden evitar y la dan, pero si no, muy poco. Bueno, después de eso veo algunas cosas acá y salgo muchas veces a caminar. Por aquí camina al principio, ¿no? También camino por acá, por el barrio, con las perritas, por las casitas, por acá adentro también, ¿no? Pero lo que yo busco es caminar unos 4 o 5 kilómetros diarios. Porque el viejo se pudre como los postes, esos que están enterrados, ¿no? La parte enterrada es la que se echa a perder, bueno, las piernas le fallan a uno. Y después la parte de arriba donde le entra agua también se pudre el palo, ¿sabes? Y eso es otra de las cosas que hay que cuidar también. Muy lindo. Y hago siempre un trabajo compensado, camino, hago un poco de ejercicio físico. Y va de vez en cuando, mi general, a comer un cocido ahí en la Gran Tasca de Manolo. Sí, la Gran Tasca de Manolo suele ser donde yo como porque he comido. ¿Y a Canela se lo regalaron a usted? Bueno, Canela, yo tenía un agregado, ¿cómo se llamaba este muchacho? Americano, que era amigo mío, en la embajada. Me regaló una vez un perrito, caniche, que se me murió, pues tenía parásitos, ¿no? Bueno, cuando se me murió mi perro yo pasé un mal rato. Entonces me dijo don Alberto Odero, dice, no se preocupe, yo le voy a traer de Inglaterra uno. Y fue y me compró el hijo del campeón inglés de la raza caniche. Y me lo trajo, era este, que lo traía acá. Traía 2, un negrito y un blanquito. Este se llamaba Bull de Neige, el blanco. Y el negro se llamaba Poor Chap, pobre diablo en inglés. ¿Y sabe por qué le puso Poor Chap? Porque dice que se encontró con un escocés amigo de él. Cuando llevaba el perrito, dice, ¿qué lleva? Y dice, ¿y este perro? Y el perro estaba muerto de frío en invierno en Inglaterra. El perrito estaba muerto de frío. Y el otro le dijo, Poor Chap, dijo el escocés. Y entonces le quedó Poor Chap al perro. Ese Poor Chap, don Alberto Odero, que era muy amigo mío, se quedó con él y me regaló el blanquito. Al poco tiempo, Remorino, que era embajador de los Estados Unidos, se compró un hijo de Masterpiece, el campeón americano, una hija, una perrita, y me la mandó.
la metieron en el avión, llegó allá con una pulmonía terrible y el doctor Méndez San Martín le dijo, no se puede, pero mejor penicilina me la salvó enseguida, me la sanó y quedó. Estos dos tuvieron una cría, Escamena, hijo de ellos. Sí, hijo de campeón americano y de campeón inglés. Y las dos perritas que andan ahora son hijas de Canela. Son nietas de Canela. Una es la nieta y otra es la hija, ¿no? No, una es hija, sí. Una es hija. La más grandecita. La más chiquita, la gordita, esa es nieta de Canela. Pero ya de distinto padre. Pero buena raza también. No, son muy finos, sí. Es una raza inglesa, francesa, es un perro de caza francés. Gerald, ¿cuáles serían las perspectivas, las posibilidades de lucha que se le plantean a los hombres que llegan al gobierno? Cuando un hombre llega al gobierno se le presentan dos, voy a decir, una disyuntiva que es muy grave y que tiene que resolverla antes. O usted se dedica a apoyar las fuerzas ya colocadas, en cuyo caso marcha por una carretera, ¿sabes? De dos direcciones. Al final usted está viendo el monumento que le van a levantar. Pero de noche no duerme porque sobre su conciencia tiene el hambre y la miseria de su pueblo. El otro camino es la selva, a la cual hay que entrar a machete abriendo el camino. Que todas son acechanzas, pero usted duerme tranquilo porque sabe que está trabajando para ellos. Esos que tienen miseria y dolor. Por uno de esos dos caminos tiene que decidirse usted. Ahora, dentro de ese problema tiene otra disyuntiva terrible. Los hombres que suben al gobierno tienen dos misiones bien claras. Hacer la felicidad de su pueblo y labrar la grandeza de la nación. Muchos por labrar la grandeza de la nación sacrifican a su pueblo. Y otros por excederse en el beneficio sacrifica a la nación. El secreto está en equilibrar perfectamente las dos misiones. Pensando siempre que es mejor un pequeño país de hombres felices a una gran potencia de individuos desgraciados. Bueno, esos conceptos el hombre que va al gobierno tiene que tenerlos bien claros, porque en cada problema que se le presenta, usted los tiene que aplicar.